Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite en esta mañana poder llegar hasta sus hogares a través de esta plataforma de redes sociales. Y es un gusto para mí saludarles en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta ocasión pues vamos a continuar estudiando el libro de Efesios, o la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos estudiado ya del versículo 1 hasta el versículo 14 y hemos visto las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Hemos visto que el apóstol Pablo nos menciona aquí que tenemos bendiciones a través de Dios Padre, y esas bendiciones son maravillosas porque en el Señor, pues en Cristo, tenemos muchas bendiciones espirituales. Hay una gran lista desde el versículo 13 al versículo 14. Y cada una de esas cosas que encontramos en los versículos son bendiciones espirituales. También tenemos bendiciones espirituales que nos ha otorgado el Hijo. Y tenemos bendiciones espirituales que nos ha otorgado el Espíritu Santo. Hoy en esta ocasión vamos a estudiar acerca de la oración de Pablo para que la iglesia entienda sus bendiciones. Podemos tener muchas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, pero no entenderlas. Y por eso es que muchos cristianos se desaniman más cuando escuchan hablar acerca de bendiciones materiales. En las redes sociales encontramos muchas predicaciones de falsos maestros que están enseñando acerca de que podemos tener muchas bendiciones materiales, como el evangelio de la prosperidad. Pero el apóstol Pablo nos clarifica aquí que para la iglesia son bendiciones espirituales. Y hoy vamos a estudiar pues esta oración de Pablo, donde él nos va a clarificar pues que necesitamos entenderlas, necesitamos tener conocimiento de ellas, pero no solamente conocimiento de ellas, sino también saber cuáles son y cómo debemos de comprenderlas. En el versículo 15 al versículo 16 dice del capítulo 1 de Efesios: por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo primero que vemos aquí en la oración de Pablo es que él va a dar gracias a Dios. Cuando alguien dice, bueno, yo necesito orar al Señor, pero no entiendo cómo hacerlo. Aún muchos cristianos dicen, yo no sé cómo hacer una oración. Pero lo primero que Pablo hace aquí es que da acciones de gracia. Las acciones de gracia son por todas las cosas recibidas y aún por aquellas cosas que todavía no tenemos, pero que de todas maneras es la promesa de Dios. Y por eso Pablo aquí empieza con este versículo: por esta causa también yo. Esta frase une los siguientes versículos con todos los versículos anteriores con respecto a nuestras bendiciones en Cristo. Es decir, por esta causa, por esta razón, es decir, Pablo va a hacer esta oración, porque a través de las bendiciones recibidas, él va a dar gracias por esos hermanos en Cristo que están en Éfeso. Ahora, tenemos entonces las bendiciones del Padre, por esas bendiciones que ya estudiamos. Nos escogió
en Cristo para que fuésemos santos delante de Él. Entonces fuimos escogidos en Cristo por Dios Padre antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo fuimos escogidos por Dios Padre. Significa que no había nada, no existía nada, pero en la omnisciencia de Dios ya sabía que nosotros íbamos a confiar en el futuro en Cristo y por lo tanto fuimos escogidos por Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Versículo 5, lo estudiamos ya también. Es decir, nos predestinó, o sea que nuestro destino, el conocimiento anticipado de Dios sabía nuestro destino y nuestro destino era que íbamos a ser adoptados como hijos suyos. Porque en Adán no éramos hijos. Éramos pues desobedientes, listos para ir al infierno. Mas sin embargo, al ser adoptados como hijos de Dios, ahora cambiamos de posición en Cristo y tenemos pues una nueva posición en la familia de Dios. También por medio de su gracia fuimos aceptados en el amado. Fuimos aceptados en el amado, versículo 6, es decir que Dios nos aceptó, nos adoptó, nos aceptó como hijos. Y esta aceptación fue por medio de Cristo. Y también todo esto ha sido para la alabanza de la gloria de Dios. Ahora tenemos las bendiciones que ya estudiamos del Hijo. Para hacer todo esto fuimos redimidos por medio de la sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, fuimos redimidos. La palabra redimidos significa que fuimos comprados del mercado del pecado y allí, en el mercado del pecado, Dios nos dio la libertad completa. Es decir, no solamente nos compró y nos puso a la venta otra vez, no. Nos compró, nos sacó del mercado del pecado y nos dio la libertad total, según las riquezas de su gracia. Es decir, no ha sido por mérito humano, ha sido por la riqueza de la gracia de Dios. Es decir, aunque no lo merecíamos, Dios decidió sacarnos de ahí, darnos la libertad, y en la gracia de Dios tenemos pues esa confianza de que ya no somos esclavos más del pecado. Nos dio a conocer el misterio de reunir todas las cosas en Cristo, según el versículo 7. Ahora, ese misterio de cuál nos dio a conocer, pues según Él iba a unir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como que están en la tierra. Recuerden que en el jardín del Edén, la tierra, fue maldita y a partir de ahí empezó el castigo del hombre, castigo de la mujer, el castigo de la serpiente, y la tierra misma fue afectada duramente por el pecado de Adán y Eva. Pero en Cristo dice que va a reunir todas las cosas otra vez, es decir, todas las cosas van a ser restauradas. En la carta a los Romanos encontramos en el capítulo 8 que la tierra gime por ser restaurada y el creyente gime para que este cuerpo corrupto vuelva otra vez a ser restaurado, como fue el cuerpo de original, es decir, sin pecado. Ahora, los que están en el cielo, las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra, es decir, van a desaparecer totalmente todos los efectos del pecado. También nos ha dado una herencia allá en los cielos, es decir, a través de Cristo somos herederos de Dios, porque somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la herencia que tenemos? La herencia que tenemos son todas las cosas que le pertenecen a Dios y que Dios se las ha otorgado a Cristo.
Ahora, y tenemos pues entonces un maravilloso futuro allá en los cielos. Ahora, también vamos a ver, vimos las bendiciones del Espíritu Santo. Nos mostró el plan de salvación a través de su palabra para que creyésemos en el Evangelio y fuésemos sellados con el Espíritu Santo. Ahora, vemos entonces que el Espíritu Santo nos iluminó, nos dio a conocer la palabra de verdad del Evangelio. Allí en ese versículo 13 dice que primero, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para la salvación? Primero, oír la palabra. Y esa palabra tiene que ver con el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el maravilloso Evangelio. Ahora, la salvación es segura porque el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Es decir, el Espíritu Santo nos llevará salvos hasta la redención y de la posesión adquirida de todas las bendiciones espirituales. Entonces, eso es lo que ya hemos estudiado. Las bendiciones espirituales nos escogió, nos redimió, nos ha mostrado también todas las bendiciones que tenemos en Cristo y en el Espíritu Santo. Ahora vamos a estudiar la oración de Pablo por los creyentes. Ahora, meditando en todo lo que tenían en Cristo y habiendo oído de su fe y amor, el apóstol Pablo fue motivado para dar gracias por los creyentes. Ahora, entonces, esta es la oración de Pablo. Ahora, entendamos una cosa maravillosa aquí en este pasaje, aunque no lo dice, pero ¿a dónde estaba Pablo? Pablo estaba prisionero en Roma. Era un prisionero, estaba en la cárcel, pero él no pide por él. Y eso es lo primero importante que vemos aquí. Él no pide por él. La mayoría de creyentes pedimos por nosotros y no pedimos por los demás. Ahora, aquí en estos versículos que acabamos de leer, versículo 15, dice que por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Es decir, Pablo se interesó en la iglesia. Por eso él dice, por esta causa yo, por haber oído la fe en el Señor Jesús, me dedico a hacer una oración. Y Pablo, como decíamos, no pidió por él. Pero vamos a ver lo importante que tiene la oración o esta oración de Pablo. Pablo no está pidiendo ni por casa nueva, ni por carro nuevo, ni por dinero para los creyentes. Pablo está pidiendo otras cosas diferentes. Casi que la mayoría de creyentes, cuando pedimos por nuestra salud, por nuestras enfermedades, pedimos por bienestar económico, por bienestar en esta tierra. Pero, más sin embargo, el apóstol Pablo no va a pedir por ninguna de esas cosas. Veamos entonces, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo ahora? Pero primero veamos la estructura de la oración, y lo primero que da es acción de gracia. Acción de gracia. ¿Por qué? Pablo tenía un pensamiento con respecto a la fe de los efesios. Entonces, porque él escuchó hablar acerca de su fe. Ahora, ¿y cuál era el interés de Pablo? Pablo le costó
fundar esa iglesia, tuvo resistencia para fundar esa iglesia. Pero ahora vemos que Pablo podía pensar, bueno, esa resistencia a mi partida podría volver al cauce de la vida pagana otra vez la iglesia. Y vemos aquí entonces que Pablo oyó hablar de la fe de estos creyentes que estaban dando testimonio en el lugar. Su fe era genuina, no se habían descarriado, estaban seguros en lo que ellos tenían. Aunque a los 30 años después vamos a ver lo contrario. Pero aquí, en este momento, los creyentes de Éfeso, estaba en una situación buena y alegre. Entonces Pablo dijo, necesito orar por estos creyentes para que se mantengan firmes en esa fe, porque Pablo estaba pensando, bueno, a lo mejor mis hermanos en Cristo podrían haberse descarriado. Sí, porque sabemos que tenemos un enemigo, ¿no? Y ese enemigo es el diablo. Y dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sabemos que el interés de nuestro enemigo es descarriar a los hermanos, ver y tener influencia sobre aquellos creyentes débiles que no se mantengan firmes en la fe. Pero estos hermanos de Éfeso estaban firmes. Pablo oyó hablar de su fe y Pablo tenía en mente las palabras del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que yo deseo y logrado en el propósito para el cual la envié. Pablo estaba confiando en estas palabras del profeta, que esa palabra que él había predicado iba a hacer su efecto en esos creyentes y se iban a mantener firmes, siempre estando en la condición como creyentes y como hijos de Dios, resistiendo al enemigo. Vemos entonces que Pablo por eso dice que se alegró y dio gracias a Dios por la fe de estos hermanos. En el versículo 15, él dice que habiendo oído de vuestro amor para con todos los santos, no solamente entonces vemos aquí que Pablo no solo había oído de la fe de los hermanos de Éfeso, sino también del amor mutuo que tenían uno para con nosotros. Y este es precisamente un gozo para el apóstol Pablo, porque es una de las cosas que es difícil entender. Los creyentes han confiado en Cristo, son salvos, pero en su vida práctica dejan mucho que desear. Hay grupitos dentro de la iglesia, a lo mejor esos grupitos dentro de la iglesia tienen su propio círculo de amistad, pero la palabra de Dios dice que nos sabemos todos unos a otros, y esto es lo que cuesta verdaderamente dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias hay esa dificultad. Cada quien tiene su grupito de amigos, pero deberíamos de ser todos teniendo amor uno para con nosotros. Y el amor que manifiesta aquí el apóstol Pablo es el amor ágape. Y ese amor ágape es un amor sacrificial. Recuerden que cuando se establecieron estas iglesias,
Había mucha empatía entre los creyentes porque eran perseguidos, eran maltratados, ultrajados y se cuidaban unos a los otros. Pero hoy día no, cada quien busca lo que le interesa. A veces nos damos cuenta que hay algún hermano enfermo, pero solamente decimos, fulano está enfermo, no lo vamos a ver, no lo visitamos, no oramos por él. Ese es un problema. Y a veces hay que estar martillando para que lo hagan. Entonces, necesitamos confiar en Cristo todos los días, pero también necesitamos amar a nuestros semejantes. Recuerden que Jesús dijo que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también dentro de ese mandamiento, la segunda parte, Jesús dijo que habíamos que amar al prójimo, igual que a nosotros mismos. Por eso debemos de tener en mente esto, ¿verdad? El amor de los creyentes de Éfeso, como dijo Jesús en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Entonces en eso se conocerán que son mis discípulos. Un discípulo del Señor se va a conocer por el amor que le tiene a los demás. Si le tuviera amor para nosotros, no a algunos, sino a todos. Necesitamos entender que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cada parte del cuerpo de Cristo es importante para el Señor. Es importante para Cristo, porque Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y según una parte del cuerpo está dolido, pues todo el cuerpo soporta el dolor también. Entonces necesitamos entender lo que Jesús dijo allí en el capítulo 13 de Juan. Cuando Pablo vio su amor, supo que había una verdadera obra de Dios en su vida, porque esto era precisamente lo que Jesús buscaba. No solamente que confiaran en Él, sino que entre las relaciones interpersonales ellos se mantuvieran en amor, es decir, que hubiera un estrecho amor entre ellos. Tristemente, estos mismos creyentes, fíjense bien cómo puede cambiar la vida de una iglesia. Tristemente, como decimos, estos mismos creyentes, 30 años después, estos creyentes que eran amorosos unos con otros, perdieron ese amor. Y lo encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, hermanos, vemos aquí que la vida es cambiante. Pero Pablo se gozaba en el Señor porque en ese momento los creyentes estaban firmes practicando su fe y practicando el amor en unos con los otros. Pero ese amor se perdió después. Y por eso todas las iglesias que aparecen en Apocalipsis fueron castigadas y desaparecieron. ¿Por qué? Porque habían fracasado en su vida espiritual. Por eso, si tú consideras que eres un creyente victorioso, pues ten cuidado, porque entre más victorioso te sientas, mayor tiene que ser la dependencia en el Señor, porque van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir enfermedades, van a venir a lo mejor la pérdida de un ser querido, va a venir a lo mejor va a venir tristeza a tu vida, decepción, familias derrotadas, a lo mejor parejas destruidas, y puedes perder ese primer amor, alejarte del Señor, ir
Ir muy lejos significa ser derrotado. El amor descrito aquí, el amor ágape, dado por este tipo de amor, es un fruto del Espíritu. Entonces Pablo se gozaba en el Señor, pero están practicando el fruto del Espíritu. Y Pablo se los explicó a ellos en esa carta. ¿Cuál era el fruto del Espíritu? El amor ágape no proviene del hombre, sino que proviene de Dios. Pablo tenía algunas peticiones especiales en mente, como veremos en el versículo 16, que dice: yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, Pablo tenía en mente en sus oraciones a estos creyentes, pero iba a tener unas peticiones específicas. Ya Pablo dio acciones de gracia por dos cosas importantes que estaba viviendo la iglesia: por la fe y también por el amor que ellos tenían. En los siguientes versículos veremos las preocupaciones más profundas de Pablo por los creyentes de Éfeso. Y también debe de ser la preocupación por nosotros hoy día como iglesia también. Veamos entonces que encontramos ahí en el versículo 17. En el versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En estos versículos encontramos tres peticiones del apóstol Pablo. Dice aquí en el versículo 17 que Pablo oraba para que Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria proveyera lo que ellos necesitaban. Y a menudo oímos a gente que ora: amado Jesús, pero Pablo típicamente dirige sus oraciones al Padre en el nombre de Cristo. Aquí su oración fue específica, dirigida a Dios el Padre por medio de Jesucristo. No debemos de orar, hacer la petición hacia Cristo, porque no es así. Debe ser la oración al Padre a través de Cristo. Es algo muy diferente. ¿A quién se debe de pedir? ¿En el nombre de quién? Pues en Juan 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuáles fueron esas peticiones de Pablo? Allí en el versículo 17, parte B del versículo, dice: os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo oraba para que Dios concediera a los creyentes de Efesios un espíritu de sabiduría, de conocimiento. Es decir, pero no es algo así como a veces las iglesias legalistas dicen: no, necesitamos ponernos ayuno en oración para que el Espíritu Santo venga y nos haga revelaciones, podamos ver visiones. No se trata de eso. Se trata de cómo el Señor te puede dar conocimiento e inteligencia a través de su palabra, de lo que ya está escrito. El apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios y él dice que el conocimiento del hombre es uno
y la ciencia del hombre es una, pero el conocimiento de Dios es otro, la sabiduría de Dios es otro. Ahora entonces vemos que Pablo precisamente estaba enfocado en esto, en la sabiduría de Dios. Pablo estaba pidiendo que a los efesios se diera espíritu de sabiduría, de conocimiento. No estaba pidiendo el Espíritu Santo, porque recuerden que ya lo estudiamos en el versículo 13 del capítulo 1, 13 y 14. Ya tenían el Espíritu Santo. Todo aquel que confía en Cristo es sellado con el Espíritu Santo. En el versículo 13 y 14 lo estudiamos. Ahora, entonces, ¿qué quiso decir aquí? ¿Qué quiso decir? Pablo estaba pidiendo a Dios, el Padre, dar a los creyentes de Efesios un entendimiento espiritual profundo, todas las bendiciones que ellos tenían en Cristo. Es decir, ellos tenían muchas bendiciones, pero uno puede tener tantas cosas, pero no saber para qué se usa. Un hombre había comprado un carro nuevo, tenía 50 caballos de fuerza y el hombre no sabía cómo se usaba el carro, pero viene entonces, se subía todos los días, le decía a los empleados que lo empujaran y de esa manera lo usaban todos los días, pero era muy cansado, ¿no? Hasta que otro amigo lo vio y le dijo, ¿y qué haces? ¿Está arruinado el carro? No, está de paquete, está nuevecito. ¿Pero por qué te subes en él? Los empleados lo empujan. Que no sabes que tiene una llave, te dieron una llave, sí, aquí está. Esta llave se mete aquí, se le da vuelta y el carro enciende. Y no necesitas empujarlo, él te lleva a ti y no tú a él. Entonces, muchas veces tenemos tantas bendiciones espirituales, pero no sabemos cómo usarlas ni para qué son. Eso es lo que Pablo estaba tratando de enseñarle a los hermanos. Aquí les estaba tratando de enseñar que tenemos muchas bendiciones espirituales, pero necesitamos entenderlas. Porque la mayoría de creyentes están enfocados en las cosas terrenales, en las cosas que se ven, no en las que no se ven. Entonces, como el apóstol Pablo va a decirle a los creyentes que necesitan conocer, no solamente creer, no solamente tener fe, sino más bien tener un conocimiento amplio de todas estas bendiciones a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, tener un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo impactaría la vida de estos creyentes. Eso debe de hacerse en una variedad de formas prácticas. No solamente de tener conceptos en la mente, sino más bien vivir una vida práctica. A medida que los efesios aprendieran a caminar en dependencia de Cristo, su amor abundaría aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Como dijo Pablo a los Filipenses 1, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, pero ¿cómo es que va a abundar este amor? A través de la vida práctica. El amor no solamente te tiene como concepto en la mente, sino más bien se practica a través de la práctica, así como escribió el apóstol Santiago, que la fe sin obras es muerta. Es decir, el amor si no se practica no sirve para nada. Ahora, Pablo quería que los lectores recibieran discernimiento espiritual, conocimiento sobrenatural a través de áreas específicas en la verdad. Ahora, las tres áreas en que Pablo pide en oración por los hermanos de Éfeso es que ellos tuvieran un conocimiento amplio acerca
de por qué habían sido llamados. Un conocimiento amplio de por qué ellos tenían una herencia de Dios. Un conocimiento amplio acerca del poder de Dios. Tres cosas, por esas tres cosas estaba pidiendo el apóstol Pablo aquí. Pablo hizo de estas tres necesidades un tema de oración, porque sabía que se necesitaría en la obra de Dios para abrir sus mentes. Es decir, una cosa es haber oído de Dios y sus promesas, y otra cosa es entender. Recuerden ustedes que cuando estudiamos el libro de Job, Job era un hombre muy apreciado por Dios, un hombre que alababa a Dios, un hombre que no tenía tacha. Es decir, según los criterios humanos y los criterios de Dios, este hombre era perfecto, maduro espiritualmente. Pero cuando terminamos de estudiar la carta, llegamos al capítulo 42, versículo 5, a la conclusión que llega Job es de oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces Pablo esperaba que con una profunda comprensión espiritual de estos tres asuntos que él estaba pidiendo, cambiaría la vida de los creyentes. En el versículo 18 dice, para que Dios sea alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Este versículo reitera lo que Pablo escribió en el versículo 17. Pablo le pidió a Dios que inundara sus mentes con la luz del entendimiento. Es decir, debemos de tener entendimiento de las cosas. Hoy día muchos creyentes están en como en una calle fangosa donde no se puede caminar bien. Porque ellos dicen, bueno, hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Pero muchos de estos creyentes dicen, pero la salvación se pierde. Entonces, ¿de qué quedamos? La salvación es un regalo y la obra de esta salvación la hizo Cristo, no la hizo ningún hombre. Y si lo que Cristo hizo se puede deshacer, entonces significa que Él deja de ser Dios. Entonces Cristo dio la salvación y la dio eternamente, y lo que es eterno no se termina nunca. Ahora, el creyente está pensando en que puede perder la salvación, es un fracaso de creyente. ¿Por qué? Porque la salvación es garantizada por Dios, no por el hombre. Ahora, si Él te la dio eternamente, tú puedes fracasar en tu vida cristiana, puedes tener tropiezos y todo, pero esa no es la culpa de Él, es la tuya. Pero lo que Dios te ofreció, Él te lo garantiza 100% y no va a cambiar. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Entonces, vemos aquí que Pablo también dice para que sepáis, en el versículo 18, para que sepáis. A veces vivimos como las personas que están ciegas en tinieblas, no comprendemos las cosas. Entonces, por eso el apóstol Pablo está pidiendo porque los hermanos entiendan tres cosas: por el llamado que Él les hizo, por la herencia que Él les ha dado y por el poder de la resurrección, el poder de Dios. Lo primero, la petición para que sepáis cuál es la esperanza en que Él los ha llamado. La esperanza de nuestro llamado es la seguridad de que pasaremos la eternidad con Dios y compartiremos su gloria. Esa es la esperanza del creyente. Es la esperanza, es decir, no es algo vago, no es una esperanza como la del hombre, el ser humano. El hombre, bueno, muchos dicen la esperanza no llena pero mantiene, pero la esperanza en Dios sí llena y se mantiene firme. Y nosotros, la esperanza que Dios nos ha dado es firme, segura.
Recuerda que un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Iremos con el Señor en el aire y allí estaremos con el Señor para siempre. Es una esperanza que llena. Es una esperanza que llena. Entonces, nuestro llamado es en esperanza. Si fuimos llamados en esperanza, no fuimos llamados en alarde. Como dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, no es una esperanza vaga, sino es una esperanza en el Señor. Y las esperanzas en el Señor pues se mantienen firmes, no cambian. Y Tito capítulo 2 versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es la esperanza bienaventurada? Cuando Cristo se manifieste, lleve a su iglesia en la segunda venida para estar con Él. Esa es la esperanza que tenemos los creyentes. Podemos morir físicamente. Y en esta pandemia muchos creyentes están muriendo. Pero en las iglesias han satanizado el coronavirus. Coronavirus es una enfermedad, igual que cualquier otra enfermedad, sea contagiosa o no contagiosa. Porque resulta que el hombre en el jardín del Edén pecó y se introdujo la muerte a través del pecado. Y para morir, ¿qué se necesita? Se necesita una enfermedad. Se necesita una enfermedad. Por lo tanto, el coronavirus es una enfermedad y muchos creyentes van a morir a través de esta enfermedad. Pero ¿sabe qué? Tenemos una esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo va a venir a llevar su iglesia, nos iremos con Él. Los cuerpos corruptibles se convertirán en incorruptibles y estaremos con el Señor para siempre. Ahora entonces vemos en Romanos capítulo 8 versículo 23 y 24, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la preeminencia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así escribió el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículos 23 y 24. Ahora entonces, esa es la esperanza que tenemos. Ahora hablemos de la herencia. Pablo escribe a la carta a los Efesios en el versículo 18, dice que ora para que conozcan las riquezas de la gloria de su herencia. La segunda petición de Pablo era que los creyentes efesios pudieran descubrir la magnitud de la riqueza de su participación en la herencia de Cristo. Dios ha dado a todos los creyentes una parte asombrosamente gloriosa en lo que Cristo ha heredado. Ahora no es cualquier cosa, no, la riqueza de su herencia. Ahora las herencias aquí terrenales a lo mejor será tierra, carro, casa, cosas. La herencia que Cristo nos ofrece es todos los tesoros de Dios habidos en toda la existencia, porque es la herencia con Cristo. Entonces debemos entender que en lo que Pablo nos trataba de decir es que esa herencia la heredamos juntamente con Cristo. Es una herencia importantísima, ¿no? Ahora, la herencia que recibiremos junto con Cristo a lo largo de toda la eternidad, primero en el reino milenial y luego en el estado eterno, todo lo que existe lo vamos a heredar. Ahora con Cristo, en Romanos
8, 17 y 18 dice, y sí, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora entonces el Señor quiere que sepamos lo que hayamos heredado, nuestra herencia a través de Cristo, tanto gloriosa como rica en todo lo que concierne a lo que Dios ha dado. Ahora Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora nosotros miramos cualquier cosa aquí en esta tierra, esas son cosas pasajeras, y a veces queremos esas cosas, pero el Señor dice, no, las cosas que yo les voy a dar a ustedes son cosas eternas. Y vamos a ver entonces el poder por el cual Pablo oraba por los creyentes, el cual sea la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La petición final de Pablo fue que ellos, Cristo resucitándolo de los muertos, recuerden que también nosotros resucitaremos con Él. La ascensión y la exaltación de Cristo sentándose a la diestra en los lugares celestiales. Es un poder, no lo hace cualquier cosa, cualquier persona. Es decir, es un poder que tenemos en el Señor. Cristo está sentado a la diestra de Dios, también el creyente. Y también gozaremos y disfrutaremos todas esas cosas en Cristo. Y ahora en el versículo 21 dice, y sobre todo principado y autoridad, poniendo bajo ese imperio, bajo sus pies. Ahora, y ese es el poder también del creyente. Hoy día no debemos de creer en cosas falsas. Por ejemplo, hay algunos que le tienen miedo a la brujería. Si a un creyente no puede ser embrujado. Un creyente no puede ser poseído por los demonios. Hay muchos echando fuera demonios, pero un creyente no puede ser poseído por los demonios. Y dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo está diciendo aquí que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y el mismo poder que reina en todo el universo, sobre todo poder y autoridad que hay, este poder es para con nosotros los que creemos también. Entonces, Pablo quería que entendiéramos que nosotros no somos cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos dentro de las promesas de Dios ese poder, porque nuestro poder no está en nosotros mismos, sino está en Cristo. En la posición que ocupamos en Cristo. Ahora, para finalizar, quiero decir lo siguiente. ¿Cómo debe de cambiar nuestras vidas este poder? El poder de Dios para con nosotros significa: no hay una tentación demasiado fuerte para ti. No, el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Cristo vive en ti. No hay una tribulación demasiado triste o fuerte que no vas a poder soportar. Recuerda que el Rey de todo el universo te respalda y que ni la muerte te puede separar del amor o sus propósitos para ti. También hay ayuda para nosotros en todo tiempo para vivir en la manera que Dios quiere, para testificar de Cristo y servir como las manos
y los pies de Cristo. El Señor nos ha hablado a través de su palabra y hemos estudiado el capítulo 1 de Efesios. En la primera parte, del 3 al versículo 14, estudiamos las bendiciones en Cristo, y en la segunda parte del capítulo estudiamos versículo 15 al 23, estudiamos la oración de Pablo y que nosotros tengamos entendimiento de todas las cosas a través de su palabra. Pero también Pablo Pablo hizo una oración con acción de gracia. Empezó ahí la oración por el amor, por la fe y el amor de los efesios. Luego pidió tres cosas. Una, que pudieran entender el llamado, cómo fueron llamados. Segundo, también que pudieran entender la herencia que hemos recibido y también el poder que tenemos en Cristo. Dios es maravilloso y nos ha hablado a través de su palabra. Vamos a orar.